Los escribas y fariseos atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente, pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Y como cada día de reposo, hoy trataremos la clase de Ven Sígueme para que nos preparemos durante toda esta semana que viene, junto con nuestras familias, en la lectura de las Escrituras y en aprender más del Evangelio. Para esto se han decretado estos programas y nosotros hemos tenido la bendición de tener los manuales de Ven Sígueme. Esta clase está inspirada y tomada directamente del manual de Ven Sígueme, pero sobre todo de las Escrituras que tanta luz nos dan y de las palabras de los profetas modernos, los profetas del Señor. Esta semana nos indica que iremos desde el día 15, o sea mañana, hasta el día 21 de mayo, el próximo domingo. La lección que nos dice el manual de Ven Sígueme es: He aquí, tu rey viene. Mateo, los capítulos 21, 22 y 23. Marcos, el capítulo 11. Lucas, el capítulo 19 y 20. Y Juan, el capítulo 12. Es obvio que los principios que se tratan en la clase no abarcan todo lo que tienen estas escrituras, pero creo que como familias podemos leer estos 6, 7, 8 capítulos que nos trae la asignación de manera personal y compartir incluso en la noche de hogar con los que más queremos. Y me gustaría preguntarles algo para iniciar esta clase y espero que puedan dejar sus comentarios aquí abajo, y con un like también y suscribirse a nuestro canal. ¿Cómo recibirían ustedes al Salvador si llegara en este momento? Porque hoy vamos a hablar mucho de esto, de la entrada triunfal, de cómo el Salvador trató a los hijos de Dios, de la hipocresía, de la justicia divina, que Jesucristo es nuestro Rey. ¿Cómo recibiríamos nosotros a Jesucristo como un Rey hoy en día? Me gustaría escuchar sus comentarios aquí abajo y tal vez de ahí podamos tomar algunas sugerencias para nuestras noches de hogar. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas al salón de clases de la clase de Ven Sígueme, el salón de clases virtual con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Y hoy vamos a tocar unos principios hermosos, mis amados hermanos. A mí personalmente me ha encantado esta clase y quiero invitarles a que si pueden unan el estudio de las escrituras del manual de Ven Sígueme también con la aplicación que tenemos para ustedes aquí en la Fundación de Central de las Escrituras, Scripture Plus. Pueden utilizarla y seguramente van a ampliar mucho más su conocimiento con las palabras de eruditos, de profetas, de profesores de la Universidad de la Iglesia. Y eso nos va a servir como herramienta para prepararnos más para nuestros salones de clase. Los principios que vamos a ver esta semana. El primero, el Señor no juzga la apariencia externa. No nos juzga por eso, sino por los deseos del corazón. Qué buen principio, porque creo que todos estaríamos perdidos si nos juzgara por la apariencia externa. Bueno, sobre todo en mi caso. El segundo principio es que el Señor denuncia la hipocresía. Y me llama la atención este título de este principio. Jesús denuncia la hipocresía, la expone, la detesta, digámoslo así, la aborrece. No le gustan las personas hipócritas.
Y va a hablar algunas cosas en cuanto a los fariseos y en cuanto a los escribas. Es posible que algo pueda decir yo, tú hermano, tú hermana, esto tiene que ver conmigo. Así que vamos a ver qué habla Jesús acerca de la hipocresía. El tercer principio de esta semana es que Jesucristo es mi Rey. Y todos lo reconocemos como tal. Por eso no olviden colocar sus comentarios. Si Él llegara en este momento, ¿como qué clase de Rey lo recibiríamos nosotros? ¿Y cómo lo recibiríamos? ¿Qué homenaje haríamos para Él si lo recibiéramos hoy en día? Y el cuarto principio es un principio también hermoso. Hablamos de los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a los demás como a nosotros mismos. Así que estos son los principios que vamos a tratar esta semana. Espero que sean de nuestro agrado y sobre todo espero que el Espíritu Santo vaya tocando nuestros corazones, mis amados hermanos, para que en la medida que los estudiamos, nosotros podamos sentir ese espíritu y el deseo de cambiar. Muchas veces esas impresiones espirituales nos invitarán a hacer cosas. Si obedecemos con sumisión esa voz, obtendremos las bendiciones que estamos esperando del Señor. Testifico de esas cosas. Muy bien, y el principio que vamos a ver como parte primordial de esta clase es que Jesucristo juzga y atiende lo que hay dentro del corazón de las personas. No nos juzga por nuestro exterior. Y el contexto de todo esto es que Jesús entra a la ciudad. Como ya sabemos, se le conoce a ese momento como Domingo de Ramos. Entra, la gente se alborota, todo el mundo lo quiere recibir. Entra en un pollino, el hijo de un asna, y así montaban de hecho los reyes. Así, ese era un símbolo de lo que los reyes hacían cuando llegaban a las ciudades. Jesucristo entra de la misma manera. Lógicamente, las personas están felices, están con algarabía, recibiendo a su rey, al hijo de David. Esto, lógicamente, va a crear muchos sentimientos en personas que le odiaban, que le detestaban y que no aceptaban que él era el Hijo de Dios. Pero vamos a centrarnos en una historia muy interesante, y esta historia me ha gustado desde que era pequeñito. La historia de Zaqueo. Zaqueo nos dice que era un recolector de impuestos, un publicano. Y ya sabemos, porque lo hemos hablado en otras clases, que los publicanos no eran muy queridos. Más o menos, hermanos y hermanas, tengan esto como ejemplo. Zaqueo era como los directivos o las direcciones de impuestos que cobran los impuestos en nuestros países. A veces no es sencillo pagar impuesto. Y en el caso de Zaqueo, pues era un impuesto impositivo del reino romano. Entonces menos, bueno, no del reino, del imperio romano. Así que mucho menos, pues a los judíos les gustaba estas personas que como que servían, como que tenían doble moral. Eran del pueblo, pero además digámoslo así, le sacaban el ingreso, le sacaban lo poco que ellos tenían. Y este hombre se llamaba Zaqueo, y al ver semejante alboroto, pues quiere conocer también al Salvador. Entonces en Lucas 19, vamos a Lucas 19, mis amados hermanos y hermanas. Aquí lo tengo en las Escrituras y lo estoy leyendo directamente de la aplicación de Scripture Plus. Entonces nos dice lo siguiente: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era el principal de los publicanos y era rico, o sea, era el jefe. No solo era un publicano, sino que era el jefe de los publicanos. Seguramente era muy rico por todas las comisiones que le quedaban de manejar las cuentas, de estar pendiente de las finanzas de las personas y que debían pagar esas personas. Entonces este hombre, dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque había de pasar por allí. Era pequeño de estatura, recuerden, era pequeño esta persona. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Hermanos y hermanas, voy a detenerme aquí en este versículo 6. ¿Se han imaginado esto tan poderoso? Y bueno, al ver esta historia, podemos pensar en varios aspectos. A mí me llama mucho la atención imaginarme al Salvador pasando por esa calle
en su pollino, mirar hacia el sicomoro y ver a Zaqueo allí y tenerle presente, llamarlo por su nombre. Yo creo que eso debió ser algo muy, muy fuerte para Zaqueo. Este hombre me conoce, este profeta de Dios, este que pasa entre la multitud y que, bueno, tantos lo ven, me conoce a mí. Entonces el Señor le llama, como dice la Escritura, y le dice: es necesario que me aloje en tu casa. Y también me llama mucho la atención de esta historia la referencia física que hace el evangelista Lucas sobre este personaje, Zaqueo. Era pequeño de estatura. Seguramente era una persona que, aparte de ser publicano y de ser el jefe de ellos, era reconocido tal vez socialmente. Incluso seguramente se le podrían hacer hasta burlas por la apariencia de su estatura pequeña. El Salvador no mira ni a los grandes de estatura ni a los pequeños de estatura. Los mira a todos. No mira al gordo o al flaco. No mira al negro, al blanco, al rubio, al moreno, al mestizo, al caucásico, sino que mira a todos sus hijos, porque todos, por convenio y por su sacrificio, somos sus hijos. El Salvador no es un Salvador de condiciones económicas. O sea, Él no está pendiente si una persona es rica, es pobre. No segmenta a la población, a sus hijos, en categorías: estudiados, profesionales, técnicos, tecnólogos, con maestría, qué títulos tiene en su pared, cuánta educación formal o informal recibió. De esa manera Él no selecciona a sus ovejas. No llama a sus ovejas ni las reconoce porque sean famosos o no. Tiene un lugar especial para cada persona. Y algo que me impacta también de esta historia es que el Salvador conoce a Zaqueo por su nombre. Y esto tiene que ver con la capacidad del Salvador de conocer a sus hijos. Pero es un ejemplo fuerte de cómo nosotros debemos conocer a quienes ministramos. Hace muchos años, tal vez ya he compartido esta historia, pero hace muchos años tuve la oportunidad de reunirme con una autoridad general como miembro de una presidencia para hacer de un distrito que era fuerte una estaca. Y esta autoridad general nos pidió una lista de miembros y al pedírnosla, la abrió y solo señaló un nombre y dijo: ¿quién es esta persona? Ninguno de los 3 miembros de la presidencia sabíamos quién era. Entonces siguió mirando el listado y miró a otra persona y dijo: ¿en qué trabaja esta persona? ¿Qué hacen sus hijos Antonio, Carlos, Julia? Y nosotros no sabíamos la respuesta, mis amados hermanos. Entonces esta autoridad cerró el listado, cerró los documentos que habíamos preparado, los puso hacia nuestro lado y dijo: aún no estamos listos. Les quiero contar algo. Yo tengo 5 hijos, dijo, y se llaman tal, 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 tal y tal. Cuando ustedes conozcan a los miembros de su futura estaca, de la misma manera en que un padre conoce a los hijos, estarán listos. Entonces, con esta historia, hermanos, me doy cuenta que es una cualidad del Salvador conocernos personalmente, aún por nuestros nombres. Miró Zaqueo. Nosotros debiéramos aprendernos los nombres de aquellos a quienes ministramos. No hay cosa que le guste más a una persona que la llamemos por su nombre. Tal vez la palabra que más le gusta, escuchar su propio nombre. Tengamos en cuenta eso y seamos como el Salvador. Entonces continuemos con la historia porque pasa algo interesante. Versículo 6. Entonces él descendió aprisa y lo recibió gozoso. Aquí hay 2 cosas, o tal vez 3, que a mí me parecen sumamente interesantes en este versículo 6. Él descendió aprisa. Miren esto, hermanos, y recordémoslo. Zaqueo era despreciado por la sociedad, porque era publicano, jefe de los publicanos y rico. Sus hermanos en su entorno social judío no lo querían, lo despreciaban. Bueno,
tal vez se lo había ganado, podría decir alguien. Cobraba los impuestos, hacía recaudo para los romanos. No se le podría querer. Pero el Señor sí tenía un lugar en su corazón. Y también había analizado el corazón de Zaqueo. Porque Zaqueo pudo haber hecho otras cosas. Imaginemos la escena con nosotros. Salvador mirando el sicomoro y diciendo: Walter, Carlos, María, Marta, Julio, baja, hoy cenaré contigo en tu casa. Y nosotros en el árbol pensando: ¿y qué le voy a dar? Uy, ¿por qué no me avisó con más tiempo? No, yo no estoy listo. No puedo hacerlo, no lo puedo recibir. No, nos dice aquí que Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Este lo recibió gozoso, me parece muy interesante, hermanos, porque significa que le dio felicidad. Era feliz de tener al Salvador. Y uno podría decir, bueno, ¿quién no sería feliz de tener al Salvador? Pero Zaqueo tal vez sabía que su situación personal y su entorno no lo querían, porque este hombre tendría que ofrecerme amor. De hecho, miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 7. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador. Aclara, no algunos. Subrayemos aquí, tomo mi lápiz y subrayamos aquí la palabra todos. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador. Y era muy posible que Zaqueo tuviera muchos pecados. Bueno, ¿quién no los tiene? Pero parece que a la visión de todos, este hombre era un hombre pecador. ¿Cómo entra Jesús a la casa de un hombre pecador? Pues este remedio, este evangelio, es justamente para los hombres y las mujeres que hemos cometido pecados. Este evangelio no es para perfectos, pero es para todos los hijos de Dios. Y es para todos los hijos de Dios porque ninguno de los hijos de Dios es perfecto. Así que creo que a veces vivimos como en una gran mentira, algunos de nosotros, pensando en nuestra perfección y levantando la mano para criticar a otros porque son hombres o mujeres pecadoras. No sé en qué parte de las Escrituras se ha analizado un nivel de dignidad que nos permita a nosotros juzgar. Entonces, como que Alma dijo en algún lado, o Nefi, o Pedro, o Pablo, o el profeta José Smith, estos son los requisitos para ser digno. Y estos son los requisitos que hacen que una persona no sea digna. Y con esto, ustedes pueden tomar lista en mano y juzgar a sus hermanos. Porque sabrán quién es justo, quién es digno y quién es pecador. Pero el Señor no mira la apariencia. El Señor mira lo que hay en el corazón del hombre, de la mujer. Y hermanos, así haya una pequeña luz en nuestro corazón, el Señor la mira, la ve, la anticipa, porque conoce todas las cosas y sabe que con esa pequeña luz nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas en su reino. Pero quiero aclarar esto, grandes cosas en su reino, claro que es servir, pero no tiene que ver en sí con los llamamientos. Servir puede ser cualquier manera de prestar amor. Si eres el presidente de la estaca, presta amor como presidente de la estaca. Pero si eres el maestro de la escuela dominical o de los jovencitos, presta amor. Brinda el amor de Cristo en ese llamamiento. Al final, no se nos juzgará por el llamamiento en sí, por el título del llamamiento, sino por el amor que se dio en ese llamamiento. Eso es sumamente importante. No por la apariencia física. He conocido también en mi vida líderes pequeños de estatura, he conocido líderes grandes de estatura, pero he conocido hombres y mujeres grandes de corazón. Me imagino que el Salvador los conoce. Entonces la multitud dice que murmuran, porque el Señor va a alojarse, va a comer con este hombre pecador. Versículo 8 al 10 dice lo siguiente: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor,
La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué interesante, hermanos. Qué interesante que el Señor viene a buscar lo que se ha perdido. Y en clases pasadas leímos sobre la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, que era un hijo perdido. Y aquí el Señor ratifica el concepto de que viene a recoger lo que se ha perdido. Y me llama la atención que el Señor no corrige a Zaqueo. Zaqueo le dice: de lo que gano, doy la mitad a los pobres y a ninguno defraudo. Zaqueo hacía su trabajo. Una cosa era que otras personas tuvieran una visión errónea de su vida. El Salvador no lo corrige, no dice: está siendo mentiroso, tú defraudas a la gente, tú robas, ¿no? Y cuando el Salvador, alguien se puso delante de él y él no le corrigió, solo con una excepción, hermanos, el Salvador está diciendo que esa persona está dando la información verídica. Y este era el caso de nuestro amigo, este hombre especial Zaqueo. Por eso quiero hacerles unas preguntas para que reflexionemos sobre esta historia. ¿Cómo podemos nosotros también demostrar nuestra devoción a Dios, al Señor, como lo hizo Zaqueo? Preguntémonos eso en familia cuando leamos este Ven Sígueme. Si lo tomamos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que el Ven Sígueme es muy, muy agradable. Si nos sentamos como familia: amor, ¿tú qué piensas de la devoción de Zaqueo? Y a los hijos: ¿cómo pueden ustedes ser más devotos al Señor con esta historia de este hombre de pequeña estatura? También esta historia tiene una connotación física, pero que es espiritual. El reino de los cielos será de los pequeños delante del Señor. Si lo vemos de esa manera, todos somos pequeños delante del Señor. Quien es grande a sus propios ojos se aleja de la presencia del Señor. Por eso ahora entremos al segundo principio del día de hoy, que nos dice el manual de Ven Sígueme, que es que Jesús denuncia la hipocresía. Y si ustedes recuerdan, hermanos y hermanas, hace unas clases pasadas, en el Ven Sígueme Express con Liz, que les invito a que lo vean terminada esta clase, ella enseñó que en cierta parte de Grecia y de Roma, el hipócrita era un actor. La hipocresía, o más bien el hipócrita, utilizaba máscaras en sus representaciones. Podrías andar en los caminos del viejo mundo y podrías decir: ¿dónde encuentro un hipócrita? Y nadie se iba a enojar, sino decir: están allá en el teatro, están en el lugar donde se hacen obras de teatro, son artistas. Con esa misma analogía, el Señor toma este concepto de la hipocresía, que para nada hoy día tiene una connotación o un significado positivo. La hipocresía es hacer o parecer una cosa que no se es. El elder Lynn G. Robbins dijo que hacer cosas y no ser como Cristo es hipocresía. O sea, esto nos podría llevar a pensar: yo soy un santo de los últimos días, pero puedo ser hipócrita. Yo voy a la capilla, al centro de reuniones, tomo la Santa Cena, pero podría ser hipócrita, porque puedo hacer sin ser como Cristo. Una persona, en lo práctico, que hace y no es, podría ser alguien que guarda los mandamientos. ¿Es como Cristo? No es caritativo con los demás. Es chismoso, arruina la reputación de sus hermanos, habla mal de sus líderes y de los que los rodean. Si puede, incluso destruye a su propia familia. El Salvador entonces ataca fuertemente la hipocresía y la ataca en la persona de los fariseos y de los escribas. Literalmente, el Salvador habla fuerte para que todo el pueblo le oiga y se den cuenta de qué está hablando. Le pide al pueblo que se cuiden de los fariseos. Quiero leer una escritura con ustedes ahora. Esta escritura se encuentra en Lucas 20, los versículos 45 al 47.
Y nos dicen lo siguiente: y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Oyendo todo el pueblo, el Salvador habla a sus discípulos. Esta figura de hablar a sus discípulos, cuando lo oye todas las personas, no es nueva. Incluso, si ustedes buscan en el libro de Mormón, en la visita del Salvador, él hay cosas que le dice a sus discípulos, pero que habla delante de todo el pueblo. Qué particularidad esta de enseñar, porque llama la atención directa de algunas personas, pero su enseñanza puede aplicarse a todos, puede llegar a todos, al que es llamado, a su cargo, pero también a los miembros normales de la iglesia. A un presidente destaca, a un obispo se le pide que sea digno, sé digno. Y eso se aplica a todos. Manteneos limpios los que lleváis los vasos del Señor, los que llevan las llaves. Eso es para los líderes, pero se aplica a todos. Manteneos limpios. Estas cosas las hace el Salvador para enseñar y para que su palabra tenga más fuerza. Entonces le habla esto a sus discípulos, oyéndolo todo el pueblo. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Aquí hay muchas cosas interesantes. Andan con ropas largas. Puede referirse a que los fariseos y los escribas despreciaban a las personas porque definitivamente ellos se veían imponentes, se veían mucho mejor vestidos, seguramente con telas y linos, lanas y otras cosas de calidad superior a las que tenía el pueblo. Vivían limpios pues porque literalmente no trabajaban, ¿sí? Sino que su trabajo era predicar la ley y por eso pues vivían muy cómodos. Las salutaciones en las plazas, les gustaba que la gente los reverenciara, que la gente les dijera rabí, maestro. A ellos les gustaba eso, que los alabaran. Y también les gustaban las primeras sillas, como cuando se hace, ¿no?, en un evento, entonces las primeras sillas son para los delegados de más importancia. Eso se hace por una cuestión educacional y cultural. Eso debe suceder, hermanos. No está mal que suceda. La cosa es, ¿y si te toca a ti la última silla? ¿Cómo reaccionarías? ¿Estás dispuesto a estar en la última silla? ¿O siempre quieres estar en la primera, en la sinagoga, en los primeros asientos, en la cena? Hay otra parábola, ¿no?, que dice que tú, cuando seas invitado a una fiesta, hazte al último, para que cuando el dueño, el señor de la fiesta, llegue, te diga, ven tú, siéntate conmigo. Y entonces recibas la honra que mereces. Pero no te hagas en las primeras filas, porque puede ser que el señor de la fiesta te diga, tú, ve atrás, necesito esta silla para alguien especial. Estoy parafraseando la parábola. Hermanos, la hipocresía es algo que carcome el alma. Querer parecer algo que uno no es. Querer ser algo que uno no es. Presidente Uftdorf, Elder Uftdorf, dijo lo siguiente: Jesús se enojaba con los hipócritas, como con los escribas, los fariseos y los saduceos, pues intentaban dar la apariencia de ser justos para obtener alabanza, influencia y riqueza del mundo, a la vez que oprimían a las personas a las que debían haber bendecido. Aquí hago un llamado fuerte, respetuoso. ¿De qué te sirve un llamamiento si con eso quieres oprimir a otros? ¿Tu llamamiento es para que te digan presidente o obispo o presidenta? ¿O para servir? Claro que hay títulos y hay que respetarlos por reverencia, por amor. Tengo muy buenos amigos, pero muy buenos amigos, presidentes, obispos, setentas. Y cuando estoy con ellos, no les digo por los títulos, porque les amo mucho y tenemos mucha confianza. Pero cuando es momento de ser reverente y estar en un estrado o referirme a otra persona sobre esa persona, sobre mi amigo, no digo Carlos, no, digo el Elder Carlos, el obispo Carlos, mi obispo, mi presidente. La reverencia, el amor en cada cosa, pero no tenemos los llamamientos
para sentirnos importantes, para que nos llamen, para que nos saluden, para que nos rindan alabanzas. Porque esto era justamente lo que pasaba con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, que los alabaran. El Salvador en Mateo, en el capítulo 23 de Mateo, utiliza, mis amados hermanos, algunas parábolas. Me gustaría compartir una de ellas con ustedes. Y entonces esta parábola que encontramos aquí en Mateo, en el versículo 24 en adelante, pero Mateo 23 está lleno de adjetivos calificativos despreciadores, diríamos así. O sea, el Señor se refiere con desprecio al comportamiento de algunas personas, porque no hacia esas personas, sino por el comportamiento, la conducta, su forma de actuar. Dice el versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos juzgado por cosas pequeñas y hemos dejado cosas grandes pasar delante de nosotros? ¿Cuántas veces somos injustos a la hora de juzgar? Y juzgamos a algunas personas por cosas pequeñas con un rigor fuerte. Pero aquellos que amamos o son de nuestro aprecio, perdonamos cosas que debieran corregirse. Entonces es como si tuviéramos un doble rasero, y esto se produce ¿por qué? Hay de vosotros, dice el versículo 25, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Un sepulcro blanqueado, limpio, bonito en apariencia, pero todos sabemos lo que pasa por dentro, cómo las cosas se corrompen y se dañan. Me gustaría hacerles una invitación que nos hace el manual de Ven, Sígueme. Hagan una lista, leyendo Mateo 23, como parte de su noche de hogar, lean Mateo 23, se lee muy rápido. Y hagan una lista de esas parábolas, de esas comparaciones que hace el Salvador por aquí y por allá, para que ustedes piensen si sus actitudes, si nuestras actitudes son hipócritas. Y pensemos en cómo podríamos mejorarlo. ¿Qué haríamos diferente, hermanos? Ahora que hemos entendido y hemos conocido y hemos tenido esta clase, ¿qué haremos de manera diferente para no utilizar hipocresía en nuestras acciones? Quiero aclarar un concepto aquí, hermanos. Hay una diferencia grande entre la hipocresía y nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades. Alguien podría pensar entonces, hermano Walter, pero yo tengo muchas debilidades. Entonces mejor no voy a la iglesia porque pareciera que soy hipócrita. Porque voy y estoy tratando de corregir mis asuntos, mi vida, pero sigo con debilidades. Hermano y hermana, si estás haciendo todo de tu parte por poner esas debilidades delante del Salvador, tarde o temprano, más temprano que tarde, el Salvador hará que esas debilidades se vuelvan fuertes para ti. Tengas una fortaleza en eso y recibas la bendición que necesitas. El Salvador, ¿recuerdan lo de Zaqueo? Conoce el corazón. Él sabe quién está actuando hipócritamente, como también lo sabe el que está actuando hipócritamente. Así que nosotros ya de antemano sabemos cómo estamos actuando, cómo es nuestro proceder. Y el Señor también. Y nos juzgará por eso. O nos dirá, sigue adelante. O nos dirá, hipócrita. Que ojalá no sea nuestro caso. Yo testifico, mis amados hermanos y hermanas, que en lo personal he cometido muchos actos de hipocresía en el transcurso de mi vida. Y alguien dirá, bueno, hermano Walter, pero no nos cuente transgresiones pasadas. No, no lo haré. Solo que reconozco que en algunos momentos de mi vida he sido hipócrita con el Señor, con mis hermanos. Y eso no está bien. Debemos esforzarnos. Creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de llegar a ser una persona verídica, sincera, correcta, limpia. Ese es el llamado del Salvador.
Y esa es la esperanza que tenemos cuando estudiamos todos estos conceptos que el Salvador nos da, que los profetas nos dan a través del Ven Sígueme. Vamos ahora con el tercer principio. Jesucristo es mi Rey. Y entonces en este principio encontramos a nuestro Salvador llegando a Jerusalén. Ya lo veníamos estudiando desde el encuentro con Zaqueo, el publicano, el buen hombre. Entonces, el Salvador llega a Jerusalén y llega y es recibido por una multitud grandísima. Felicidad, de cantos, sacudida de palmas. Pero esa felicidad o esa bienvenida es el comienzo del fin del ministerio terrenal de nuestro Salvador. El Salvador, por sus enseñanzas, había dado doctrinas y respuestas muy duras, más que para el Imperio Romano, para el mismo pueblo de la élite de Jerusalén y de Israel. El Salvador había enseñado fuertes doctrinas y enseñanzas contra los fariseos, contra los miembros del Sanedrín, contra los jueces de Israel, que comían de la grosura de las ovejas, pero que despreciaban a la perniquebrada, a la herida, que no suministraban alivio a la hambrienta, ni consuelo a la acongojada. El Salvador juzgaba estas cosas y por eso fueron este grupo, estas personas, las que justamente llevaron con todos los acontecimientos a la crucifixión anunciada y profetizada del Salvador. Para que todo se cumpliera, ellos en esencia fueron la oposición de todas las cosas, esa oposición que es necesaria y que permite que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida, y en este caso en la vida del Salvador, para bien de las vidas nuestras. Así que el Salvador llega y las personas salen y con su devoción lo ungen, lo alaban, hijo de David, rey. Y en su camino es lleno de alabanzas. Hay muchas profecías que hablan de estas cosas. Quisiera leer una escritura, un ejemplo de la unción de un rey que se encuentra en el Antiguo Testamento, que leímos el año pasado, que estudiamos el año pasado, pero que se aplica perfectamente a este momento particular de alegría devocional en la vida del Salvador y en la vida de sus seguidores, pero que marcaba el fin del Rey de Israel, de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a leer 2 de Reyes 9, el 1 al versículo 6 y al versículo 13. Miremos esta particularidad, cómo se unge un rey, cómo se ungía un rey en el antiguo Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma ese recipiente de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entra y haz que se levante de entre tus hermanos y llévalo a una habitación interior. Entonces toma el recipiente de aceite y derrámalo sobre su cabeza y di: así dice Jehová, yo te he ungido rey sobre Israel. Y abre la puerta y echa a correr y no esperes. Fue pues el joven, el criado del profeta, a Ramot de Galad. Y cuando él entró, he aquí los jefes del ejército estaban sentados. Y él dijo: jefe, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo: ¿para cuál de todos nosotros? Y él le dijo: para ti, oh jefe. Y se levantó y entró en la casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido rey sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Jesucristo mismo había sido ungido para ser el rey de Israel. De hecho, la palabra Mesías o Cristo, uno de sus significados es ungido, es ser ungido, el ungido. Jesucristo había sido ungido para esto. Ahora miremos también en Zacarías 9, en el versículo 9 justamente, cómo se anticipó la profecía de la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Dicen estos versículos algo maravilloso: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí, sobre esta profecía, quiero hacer una particularidad antes de decir lo importante que me parece. Algunos eruditos han querido interpretar que Jesús iba montado en el pollino y al lado iba la asna, porque
Generalmente dejaban que el pollino estuviera mucho tiempo al lado de su mamá, la asna. Pero en la traducción del profeta José Smith nos aclara que Jesucristo iba montado en un pollino. Esto nos aclara que no eran dos animalitos de carga o de transporte, sino que era solo uno, el pollino, el hijo del asno, en que iba Jesucristo. Ahora, nos damos cuenta de cómo esta profecía se aplica directamente al Salvador. Sucede lo mismo, una profecía más que testifica acerca de nuestro Salvador. A mí me gustaría, hermanos, recordarles que hoy en esta clase estamos hablando de cómo Jesucristo es nuestro Rey. Y me gustaría volver a recordarles cómo recibirían ustedes al Rey, cómo recibirían ustedes a Jesucristo. Si pueden, dejen sus comentarios aquí. Como en la clase levantamos la mano y participamos, que aquí pueden dejar sus comentarios para que todos nos fortalezcamos con ellos. Y quisiera compartir con ustedes un pequeño video sobre la entrada triunfal de Jesucristo. Veámoslo, seguramente nos va a ilustrar mucho más que muchas de las palabras que yo pueda decir. Qué hermoso video este sobre la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y me emociona verlo, pero también pienso en esto que dije al principio. Era el comienzo del fin del ministerio del Salvador, de su vida terrenal, en esta tierra donde Él pisó y donde nosotros podemos pisar. Hizo las obras que tenía que hacer y sobre todo enseñó lo más importante. Y por eso vamos a ver el cuarto principio de esta clase del día de hoy, que se encuentra en Mateo 22. Los dos grandes mandamientos son amar a Dios y a los demás como a uno mismo. Esto se da en una conversación del Salvador con los fariseos y los escribas, donde ellos están literalmente ofendidos ya con todo lo que el Salvador les dice y se reúnen ya para empezar y tramar y definir cómo van a aprovechar la venida del Salvador a Jerusalén para prenderle, para echarle mano, para asesinarlo. El Salvador, contestando a una de sus preguntas de uno de estos maestros de la ley, que le pregunta que cuál es el más grande mandamiento de la ley, le dice Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y así es, mis amados hermanos y hermanas. Y a mí me gustaría justamente en este momento escuchar a un profeta del Señor, al presidente M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, hablando sobre estos mandamientos y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida. La obediencia a estos dos mandamientos proporciona una manera de experimentar paz y alegría. Cuando amamos y servimos al Señor y amamos y servimos a nuestro prójimo, naturalmente sentiremos más felicidad que nos llega de la misma manera. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo es el fundamento doctrinal del ministerio. Aprendizaje centrado en el hogar y apoyado por la iglesia, adoración espiritual en el día de reposo y la obra de salvación en ambos lados del velo con el apoyo de las sociedades de socorro y de los quórums de élderes. Todas estas cosas se basan en los mandamientos divinos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Puede haber algo más básico, más fundamental y más simple que eso? Y hermanos y hermanas, cuando pienso en estas palabras del presidente Ballard, pienso, ¿hay algo más básico que esto? ¿Cuál es la ley? ¿Qué es lo que debo hacer? Amar a Dios y amar a mi prójimo.
¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, ama a Dios, adóralo, haz convenios con Él. ¿Y cómo puedo amar a mi prójimo? Sírvelo, como el Salvador te sirvió a ti. De esa manera sencilla y práctica, pues podríamos aplicar muchas de las enseñanzas del Salvador a nosotros. Quiero hacer un énfasis pequeño en un principio que tal vez voy a llamarlo como un principio adicional, y es que debemos cuidarnos, hermanos, de los guías ciegos. Si el mundo está guiado por guías ciegos, seguirá definitivamente hacia la perdición, hacia la destrucción. Nosotros estamos protegidos mientras no sigamos a guías ciegos. Y aquí hago un llamado de atención. Los profetas del Señor son nuestros guías, son inspirados por el Señor. El Señor hace sentir en nuestro corazón que sus palabras son de verdad. A menos que una persona tenga deseos en su corazón de no seguir lo bueno, no podrá comprender las palabras de los profetas y encontrará siempre una razón para no seguirlos, para criticarlos e incluso para vilipendiarlos. Pero debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos y hermanas, de no seguir a personajes del mundo, los cuales su vida no es un reflejo de lo que enseñan. A veces hay personas que hacen cosas indebidas, muchas, y después quieren darnos cátedra de su conocimiento y de cómo hay que llevar nuestra vida. Debemos tener mucho cuidado en saber de dónde viene el consejo y cuál es la vida que lo respalda. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos y hermanas, a lograr que estas cosas sean de esa manera en nuestra vida. Buscar los guías que nos pueden llevar directo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Una de las enseñanzas que ustedes van a ver en esta lección, ya en su estudio personal, es el de dar tributo. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso se le preguntó al Salvador si era lícito dar al César, al imperio, los impuestos, y él contestó de esa manera. Mi invitación, en su noche de hogar, hablen de esto. Pueden tomar algunas monedas y compartirlas en los miembros de la familia y determinar esto, hermanos. Yo aquí tengo algunas monedas de mi país. Yo tengo la moneda de mayor valor de mi país, una moneda de 1,000 pesos. Y por detrás hay una tortuguita que es símbolo de la fauna de nuestra nación. Pueden tomar así diferentes monedas y ver qué inscripción tienen esas monedas. Y entonces, al ver esas inscripciones en la moneda, piensen qué hay escrito o inscrito en su vida. ¿Qué imagen hay en su vida, en su corazón? ¿Qué imagen proyectan ustedes? Tal vez cada miembro de la familia reciba una de estas. Y entonces, después del ejercicio, cada uno diga cuál es la imagen que hay en su corazón, cuál es la imagen que proyecta. Hagan esta actividad como parte de su noche de hogar. Les invito también a que pensemos en de qué manera podemos dejar nosotros cualquier acto, cualquier reflejo de hipocresía que haya en nuestra vida. Recuerden, la hipocresía no es lo mismo que las debilidades. Nuestras debilidades nos acercan a Cristo. La hipocresía se puede convertir en una de esas debilidades y podemos librarnos de ella y ser personas sinceras, verídicas, con debilidades por corregir, pero verídicas en nuestro deseo de ser más como nuestro Salvador. Mis amados hermanos y hermanas, les invito a que al finalizar este club de lectura, ustedes puedan ver el Ven Sígueme Express con Liz y lo puedan ver toda la semana, al igual que este club de lectura, esta clase. Les invito a que lo puedan compartir con otras personas. Tal vez hay alguien a quien le pueda servir y ustedes sean el medio para que esta clase de Ven Sígueme, que es tomada del manual, pueda serles útil también a ellos. Que nos puedan acompañar esta noche en la charla dominical a las 7 de la noche, donde hablaremos de este Ven Sígueme, de esta clase, para prepararnos más durante toda la semana, de una manera más sencilla, más fresca, más abierta. Los espero esta noche. Les amo mucho, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme y gracias por estar aún en los momentos difíciles de mi vida conmigo. Recuerden, el Señor quiere que seamos más parecidos a Él. Yo espero que esta lección de Ven Sígueme del día de hoy, de esta semana, sea para que seamos al menos un poquito más semejantes a Cristo, dejando de juzgar a las personas por su apariencia personal, por su apariencia externa, y también dejando la hipocresía a un lado. Les amo mucho, mis amados hermanos y hermanas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por su compañía. Chao, chao.